Hay una regla de oro en el mundo de la inteligencia militar. Una regla que los generales aprenden en sus primeros días de entrenamiento. Una regla que define la diferencia entre una operación exitosa y un fracaso catastrófico. Y esa regla es esta: nunca le digas al enemigo lo que vas a hacer. Esta semana el general Francis Donovan, jefe del Comando Sur de los Estados Unidos de América, compareció ante el Comité de Servicios Armados del Senado y dijo algo que en la superficie parece tranquilizador para nada más y nada menos que la dictadura cubana. Dijo que Estados Unidos no tiene ninguna intención de una intervención militar en Cuba, que sus esfuerzos están orientados a gestionar posibles crisis humanitarias, que están preparando planes de contingencia para un éxodo masivo de cubanos, no para una operación militar. Y los medios de comunicación lo reportaron exactamente así. Estados Unidos descarta intervención militar en Cuba. Titular limpio, mensaje claro, nada que ver aquí. Pero yo, que llevo semanas siguiendo estas historias, y cuando escuché esas palabras del general Donovan, lo primero que pensé no fue un alivio para mí. Al contrario, dije, esta gente está planeando algo. Porque déjame recordarle algo. Antes de que las fuerzas especiales estadounidenses capturaran a Nicolás Maduro Moros en Caracas el 3 de enero del 2026, ¿sabe lo que decían los funcionarios estadounidenses? Decían que no habían planes de intervención militar en Venezuela, que Estados Unidos respetaba la soberanía venezolana, que la solución debería ser política y diplomática y que solamente estaban ahí por el cartel de las drogas. 3 semanas después, Maduro estaba esposado en un avión rumbo a los Estados Unidos de América. 2 semanas después, los B-2 Spirit estaban sobrevolando en Teherán. Cuando el general Donovan dice que Estados Unidos no tiene intención de intervenir militarmente en Cuba, yo no escucho una garantía, yo escucho exactamente esa regla de oro. Nunca le digas al enemigo lo que vas a hacer. En los próximos minutos voy a mostrarte por qué los movimientos reales que están ocurriendo cuentan una historia completamente diferente a la que están contando las palabras. ¿Por qué un avión espía acaba de escanear a toda Cuba de oriente a occidente? ¿Por qué las embajadas de todo el mundo están activando planes de evacuación? ¿Por qué Canel está hablando de ataques inminentes? ¿Por qué Silvio Rodríguez está pidiendo una KM para defender a la dictadura? ¿Y por qué los movimientos más silenciosos y más reveladores? Y todo acaba de ocurrir también en Venezuela. Empecemos por lo que dijo el general Donovan, porque sus palabras son importantes, pero lo que no dijo es aún más importante. Aseguró ante el Congreso que el ejército estadounidense no se encuentra preparando una toma de Cuba. El general respondió así a una consulta directa de una senadora sobre la posibilidad de que existan ejercicios militares orientados a controlar la isla. Y añadió que el Comando Sur trabaja estrechamente con el Departamento de Seguridad Nacional para abordar cualquier situación derivada del colapso social y económico en la isla, que tienen una orden de apoyar el DHS, ya sea por mar o por tierra, y que están preparando planes de contingencia para manejar un posible flujo masivo de migrantes, especialmente a través de la base naval de Guantánamo, donde se instalaría campamentos para procesar a los emigrantes. Donovan habla de gestionar posibles crisis humanitarias, no de prevenir una crisis, de gestionarla. Eso implica que la crisis ya está ocurriendo y que es inevitable. No es una posibilidad remota, es un escenario que están planificando activamente. Segundo, habla de planes de contingencia para un éxodo masivo de cubanos a través de la base naval de Guantánamo, la base militar en territorio cubano. Están planificando usar su base en Cuba como centro de procesamiento de migrantes. Tercero, y esto es lo más importante, Donovan también hizo referencia a los esfuerzos de seguridad en torno a la Embajada de los Estados Unidos de América en La Habana. Dijo que se ha coordinado constantemente con el personal diplomático en Cuba y que la seguridad de la sede diplomática sigue siendo una prioridad. Pero ¿por qué un general del Comando Sur está hablando de la seguridad de la Embajada estadounidense en La Habana? ¿Por qué es una prioridad para el comando militar cuando la dictadura cubana, por derecho propio, por la Convención de Viena, tiene que protegerla? La respuesta es obvia, es que están preparando la posibilidad de evacuar o proteger esa embajada en un escenario de inestabilidad. Y eso no es una preparación para una crisis humanitaria, eso es una preparación para un escenario de conflicto. Y aquí viene lo que realmente va a sacudirlo. Porque mientras Donovan descarta la intervención militar, en palabras, vuelvo y repito, nunca le digas a tu enemigo lo que vas a hacer,
Los movimientos físicos cuentan una historia completamente diferente. Como por ejemplo, el 4 de febrero del 2026, un avión de reconocimiento, el más avanzado, considerado la joya de la corona del espionaje de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, hizo un recorrido a lo largo de la costa norte de Cuba, del este al oeste, antes de retornar, por supuesto, a la Florida, en la altura de la provincia de Pinar del Río. Y no fue la primera vez. El 30 de enero, el mismo tipo de avión despegó de la base de reserva de aérea Homestead de Miami-Dade, Florida, y se dirigió al sur. Eso es lo que el RC-135U estaba construyendo sobre Cuba. Un mapa completo de cada radar, cada batería antiaérea, cada sistema de comunicaciones, cada instalación militar. Un mapa que le dice a los planificadores militares exactamente dónde están las defensas cubanas y exactamente cómo neutralizarlas. Eso no es preparación para gestionar una crisis humanitaria. Eso es preparación para una operación militar. Y aquí viene la conexión que nadie está haciendo con suficiente claridad. Diario de Cuba lo señala directamente. Dice que en la segunda mitad del 2025 los vuelos de estos aparatos fueron frecuentemente a las cercanías de Venezuela, luego de que Estados Unidos desplegara sus fuerzas militares y su anticipación a la captura de Nicolás Maduro Moros. Anticipación de la captura. Eso es lo que dice. Es decir, que este avión voló sobre Venezuela anticipadamente antes de la captura de Maduro y ahora está volando sobre Cuba. ¿Qué están anticipando esta vez? ¿Qué es lo que nos están contando? Ya pueden ver la diferencia entre lo que dicen en el Congreso y sus acciones que están haciendo aquí ahora mismo. Llegamos a algo que me parece absolutamente definitivo. Algo que cuando lo analizo en conjunto con todo lo demás me dice que lo que está pasando en Cuba es mucho más serio de lo que quieren admitir oficialmente. Embajadas y empresas internacionales en Cuba están revisando sus planes de contingencia y evacuación. Eso no lo digo yo, lo confirma la agencia EFE. Cerca de una decena de países europeos y latinoamericanos que prefieren mantener el anonimato. Es decir, una decena de países europeos y latinoamericanos están revisando sus planes de evacuación en secreto, sin querer dar sus nombres, pero lo están haciendo de todas formas, en secreto, porque la situación es tan seria que no pueden ignorarla. Y una diplomática en La Habana que prefiere no dar su nombre dijo algo que me pareció absolutamente revelador. Dijo, y cito textualmente: es nuestra responsabilidad revisar los planes y preparar escenarios que incluyen la posibilidad de una intervención militar estadounidense, escenarios que incluyen el colapso del régimen, escenarios que incluyen una crisis de seguridad que haga imposible mantener personal diplomático en La Habana. En el caso más destacado es el sector privado de la multinacional británica Unilever, que ha evacuado ya a los familiares de sus trabajadores extranjeros en el país, según confirma EFE y dos fuentes cercanas a la compañía. A nivel internacional, como Unilever, de origen británico, ustedes saben, al parecer Unilever también ya evacuó a las familias de sus trabajadores extranjeros. Reitero, acá nadie da nombres, son todas fuentes anónimas. Es este ruido mediático es el que también ayuda un poco a algunos intereses, con lo cual uno no sabe si es verdad o es para generar que esto suceda, pero por lo pronto la presión empieza a sentirse, ¿no? El caso más destacado en el sector privado es, como les contaba, el de la multinacional británica Unilever, que ha evacuado ya a las familias de sus trabajadores extranjeros en el país, según informaron las agencias de noticia EFE, a través de dos fuentes cercanas a la compañía que fabrica en la isla, como ustedes saben, productos de higiene, de belleza y de limpieza. La decisión de la empresa refleja el nivel de alarma que existe entre las corporaciones internacionales con operaciones en territorio cubano, donde la combinación de estas amenazas geopolíticas, el colapso económico, sobre todo yo creo que tiene que ver con el colapso económico, ¿no? ¿Qué empresa va a seguir estando en un país donde las personas están con el bolsillo cada vez más ajustado? Eso significa que los trabajadores se quedan, pero sus familiares se van. Eso es exactamente lo que hacen las empresas cuando anticipan una situación de riesgo que todavía quieren mantener operaciones. Sacan a los no esenciales, mantienen al personal mínimo y esperan. Y en caso de las empresas, sus operaciones financieras. Y aquí viene lo que realmente me tiene absolutamente preocupado. Porque mientras las embajadas preparan evacuaciones y las empresas sacan a sus familiares, Díaz-Canel está hablando de ataques.
está hablando de agresiones externas, está hablando de defender supuestamente a la revolución cubana, que es la dictadura cubana. Y la pregunta que nos deberíamos hacer todo con todo lo que te estoy mostrando aquí ahora mismo: ¿qué información tiene Miguel Díaz-Canel que lo hace hablar de ataques inminentes? ¿Qué sabe él que nosotros no sabemos? ¿Qué es lo que le están diciendo los servicios de inteligencia de la dictadura cubana a Miguel Díaz-Canel que tiene que salir a hablar de todo esto? Porque no es solamente Miguel Díaz-Canel que está hablando de estos ataques, es también el régimen en su conjunto, es también la dictadura cubana movilizando a su propaganda, es también Silvio Rodríguez pidiendo un AKM. Silvio Rodríguez, que es uno de los cantautores más famosos de la dictadura cubana, ese hombre que escribió un blog personal, y cito textualmente: exijo mi AKM si se lanza, y que conste que lo digo muy en serio. ¿Verdad? Contra los deltas norteamericanos. Silvio Rodríguez, cantautor, poeta, símbolo de la cultura de la dictadura cubana, está pidiendo un rifle de asalto para defender a la dictadura cubana de una posible intervención estadounidense. Déjenme que eso se los aterrice completamente. Cuando los artistas empiezan a pedir rifle, cuando los poetas empiezan a hablar de guerra, cuando los cantautores empiezan a prepararse para combatir, es porque el ambiente en Cuba es de pánico real, de terror real, de una sensación de que algo está a punto de pasar. Ven que todos estos son movimientos que están diciendo algo simultáneamente que contradice lo que se dijo en el Congreso. Llegamos a esta parte más explosiva de este análisis, la parte que prácticamente nadie está conectando con lo que está pasando en Cuba, pero que cuando lo veas en contexto te dice todo lo que necesitas saber sobre lo que se está preparando. Esta semana, mejor, ayer o antier, en Venezuela ocurrió algo que en la superficie parece un simple cambio de gabinete. Delcy Rodríguez, la vicepresidenta venezolana que asumió el poder después de que Trump capturara a Maduro, destituyó al general Vladimir Padrino López como ministro de Defensa. Esto es sumamente terrorífico para la dictadura cubana. Ahora te explico. Vladimir Padrino López es el hombre que durante años fue el jefe de las Fuerzas Armadas venezolanas. El hombre que mantuvo al ejército venezolano leal a Maduro durante años de crisis. El hombre que fue considerado durante mucho tiempo como el verdadero poder detrás del trono de Venezuela. Y en este momento ha sido destituido. La presión sobre Padrino no ha dejado de crecer desde la captura de Nicolás Maduro. Militares retirados y familiares de militares presos lo señalan como responsable de la degradación institucional de la Fuerza Armada Nacional. Será sustituido por el general Gustavo González López, quien estuvo a cargo en el pasado del Servicio de Inteligencia SEBIN y recientemente designado como jefe de la Guardia de Honor Presidencial. Pero, ¿por qué ahora? ¿Por qué en este momento específico? ¿Y qué tiene que ver esto con Cuba? La dictadura cubana y Venezuela tenían una relación militar que iba mucho más allá de la retórica revolucionaria. En un escenario de intervención militar de Estados Unidos en Cuba, Venezuela era el único, probablemente el único país de la región que podría haber intentado algún tipo de respuesta. No porque tuviera la capacidad militar de enfrentar a los Estados Unidos de América, sino porque podría haber creado complicaciones. Podría haber entrado tropas, podría haber abierto un segundo frente que complicara cualquier operación de los Estados Unidos de América. Ellos no tenían capacidad, se le capturaron a Nicolás Maduro en sus propios ojos. Y Vladimir Padrino López era el hombre que podría haber tomado esa decisión. Era el jefe militar, era el hombre con los contactos con la dictadura cubana. Recordarle la famosa foto donde está arrodillado exactamente antes Fidel Castro Ruz. Era el hombre con la lealtad de las Fuerzas Armadas venezolanas y ahora está destituido. Delcy Rodríguez lo sacó en estos momentos con todas las tensiones entre Estados Unidos y la dictadura cubana que está en sus puntos más altos, con el escaneo de las defensas cubanas, con las embajadas que están preparando de vacaciones, cuando Trump dice también que va a tomar a Cuba. ¿Casualidad? Bueno, en geopolítica no existe casualidades. Cada movimiento tiene una razón. Cada cambio de gabinete tiene un contexto. Y el contexto de la destitución de Padrino López es esta. Venezuela, bajo Delcy Rodríguez, está señalando a Washington que no va a interferir en lo que pase en Cuba.
que el único ejército de la región que podía haber complicado una operación estadounidense en Cuba acaba de perder su comandante más importante y más leal a la dictadura de los Castros. Y aquí viene la conexión que tal vez explique todo. Antes de capturar a Maduro, Washington también aseguraba de que no había interferencias externas. Se aseguró de que sus aliados de Maduro de la región no pudieran o no quisieran intervenir. Se aseguró de que el camino estuviera despejado. En estos momentos están haciendo lo mismo en Cuba. Están despejando el camino, están removiendo los obstáculos, están asegurándose de que cuando llegue el momento no haya sorpresas. Lo ha dicho innumerablemente, muchas veces ha dicho lo mismo. Y lo dijo claramente. Dijo que tendrá el honor de tomar a Cuba. Dijo que ya sea liberarla o tomarla. Creo que podrá hacerlo con lo que ella quiera. Dijo que esa es una nación muy debilitada en estos momentos. Muy debilitada. Eso es lo que dijo Trump sobre la dictadura cubana. Sin petróleo, sin electricidad, sin dinero, sin el apoyo de Venezuela, sin el apoyo de Rusia y con el pueblo cubano en las calles, con las embajadas preparando la evacuación, ya con todo el sistema de defensas antiaéreas localizado por el avión militar que te hablé anteriormente. Cuba está muy debilitada. Perdón, la dictadura cubana está muy debilitada y Trump lo sabe y está esperando el momento correcto. Pero Trump tiene todas las cartas sobre la mesa y la intervención militar es la que más apunta a ir. Más de 10 noches consecutivas, más de 10 noches de cacerolazos, de fogatas, de gritos de libertad en la oscuridad de los apagones. Más de 10 noches de un pueblo que ya no tiene miedo, que ya no tiene nada que perder, que ya decidió que prefiere arriesgar su libertad a seguir viviendo en la oscuridad. Y así lo reportó el periódico El Toque, un medio independiente cubano. Lo documentó perfectamente. El 19 de marzo del 2026, el barrio Santo Suárez, en el municipio habanero de 10 de octubre, volvió a ser escenario de protestas con fogatas en plena calle y cacerolazos, según reportes difundidos en redes sociales y medios independientes. A pesar de la presencia policial en la zona, los vecinos salieron a las calles para denunciar la escasez de agua, la falta de servicios básicos. También se reportaron cacerolazos y fogatas en la cercanía de la esquina de Toyo, un punto en el que ya había sido escenario de manifestaciones masivas durante las protestas históricas del 11 de julio de 2021. La esquina Toyo, el mismo lugar donde el pueblo cubano protestó el 11 de julio. El mismo lugar que se convirtió en el símbolo de la resistencia de Cuba, volvió a arder, volvió a llenarse de cubanos que dicen basta, que dicen no más, que dicen libertad. Y según el activista Magdiel Jorge Castro, también se reportan ese 19 de marzo protestas en otros municipios de La Habana, como Lawton, Alamar, El Cerro, y estas protestas se suman a los eventos recientes de Morón, Ciego de Ávila, mi pueblo, en la noche del 13 de marzo del 2026. Luego de semanas prolongando apagones, de desabastecimiento de combustibles, de bienes esenciales y la paralización casi completa de actividades en la isla. En Morón, varios manifestantes se congregaron frente a la estación de policías y luego avanzaron hasta la sede del Partido Comunista, donde se registran incendios de inmobiliario y por supuesto en la vía pública como símbolos que era esto de la dictadura cubana, como un símbolo de resistencia a lo que la dictadura cubana está obligando a pasar al pueblo cubano. El Toque lo confirma. Los cubanos llevan 2 semanas consecutivas de protesta en contra del régimen. Las manifestaciones comenzaron el 6 de marzo y como respuesta las autoridades han recurrido a las detenciones y acciones represivas. 2 semanas, 14 días, 14 noches consecutivas de un pueblo en las calles y la dictadura respondiendo con represión, con detenciones, con perros, incluso en algunas ocasiones hasta con disparos. Actuó con Venezuela y dijo que también actuará contra la dictadura cubana. La activista Yamil Galafita, conocida como Lara Croft, escribió en su perfil de Facebook algo que me parece absolutamente revelador sobre el estado de ánimo en Cuba y dijo: cerca de la esquina de Toyo hay un cacerolazo tremendo, hay patrullas y boinas negras, pero se teme que la situación escale a una manifestación mayor a pesar de haber restablecido el servicio eléctrico. Eso es lo más importante de esa frase. El régimen restableció el servicio eléctrico en la zona y el pueblo siguió protestando porque
que ya no es solo por la electricidad, ya no es solo por el agua, ya no es solo por los apagones, ahora es por la libertad. Es por 67 años de dictadura y es por todo lo que el régimen les ha robado. Y cuando un pueblo protesta, incluso después que le dan lo que le piden, es porque lo que realmente quieren es algo que ningún apagón puede explicar y ninguna electricidad puede acallar. Quieren libertad. Y esa demanda tiene solución. Y esa demanda no tiene solución técnica. No tiene solución económica. Solo tiene una solución: el fin de la dictadura cubana. Y mientras el pueblo protesta, el aislamiento internacional de Cuba se profundiza. El gobierno de Costa Rica confirmó el 18 de marzo el cierre de su embajada en Cuba y la solicitud para que el gobierno cubano retire su presencia diplomática en San José, excepto el personal consular, en respuesta al demarcado deterioro de los derechos humanos y el incremento de la represión en la isla de Cuba. Y aquí está el final que quiero dejarles, el más importante de todo lo que he dicho hoy. Hay dos narrativas sobre lo que está pasando en Cuba. La narrativa oficial, la que cuentan los generales en el Congreso y los funcionarios en las ruedas de prensa. Dicen que no hay planes de intervención militar, que todo es diplomacia, que todo es negociación y que todo es gestión de crisis. Y luego está la narrativa de los movimientos, la narrativa de los aviones espías mapeando las defensas aéreas, la narrativa de las embajadas que se preparan para evacuaciones, la narrativa de los generales venezolanos que son destituidos, la narrativa de un presidente que dice que tomará Cuba y la narrativa de un pueblo que lleva más de 2 semanas pidiendo libertad. Yo, personalmente, desde mi opinión, confío más en los movimientos que en las palabras. Los movimientos dicen que algo está a punto de pasar en Cuba, algo que va a cambiar la historia de la isla para siempre, algo que el pueblo cubano lleva 67 años esperando. Ahora quiero que me respondan estos comentarios porque sus voces también importan en este canal más que nunca. Primera pregunta, ¿creen ustedes que la declaración del general Donovan de que no hay intervención militar en Cuba es genuina o es exactamente la táctica que usaron antes de Venezuela e Irán? Segunda pregunta, ¿la destitución del general Padrino López en Venezuela en este momento específico es una señal de que el cambio está siendo despejado a una acción a Cuba o es simplemente política interna venezolana? La tercera pregunta que quiero que me responda porque me interesa tu opinión es si el pueblo cubano llega a los 30 días de protestas consecutivas como el pueblo de Irán. ¿Creen que Trump actuará militarmente o seguirá apostando a las negociaciones, a las conversaciones y a la presión económica? Quiero leer cada uno de sus comentarios, quiero saber qué piensan, porque este es el momento más importante para Cuba en décadas y necesitamos estar unidos, informados y activos. Recuerden la regla de oro: nunca le digas al enemigo lo que vas a hacer. Y Trump nunca le dice al enemigo lo que va a hacer. Porque la verdad no necesita censura, solo la mentira la necesita. Mi nombre es Darwin Santana, este es tu ecosistema del mundo de Darwin en cualquier lugar que me estás viendo y nos vemos en un próximo video. Chao.